del proyecto Gaviajando. Gaby es el chico que dejó la universidad por ir detrás de sus sueños. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y por esa presentación también. Y sí, Cuéntanos. como me dijiste, digamos, sí, yo soy ese chico que dejó la universidad al principio, bueno, a último momento, digámoslo así, porque era el último semestre que yo ya estaba cursando. Yo estudié ingeniería en biotecnología y justo a último semestre, digamos, como que me hice esa pregunta de decirme a mí mismo qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida. Entonces yo tuve como una visión de aquí a 5 años, lo que me esperaba literalmente, y veía un panorama, digamos, como oscuro, o sea, una vida que realmente no me apasionaba, no quería para nada estar como en un laboratorio, porque básicamente eso era lo que yo hacía. Prácticamente todas las prácticas que teníamos eran en el laboratorio, trabajábamos con bacterias, hongos, plantas, animales, entonces hacíamos como esta parte de experimentación. Ujú. Y cuando yo hice las prácticas preprofesionales, bueno, fui a una empresa donde nosotros cuidábamos a ranas. Ya. Entonces, en base a toda esa experiencia que yo tuve, dije como que esto es realmente lo que quiero hacer con mi vida. Entonces yo Te dije, hiciste la no, pregunta, entonces. ajá. Entonces, en ese momento dije como que no, esto realmente no es lo que quiero porque no, literalmente no me apasionaba nada de eso. Entonces decidí como que no era ese el camino y la verdad es que no sabía qué hacer. Entonces simplemente fue la única decisión de dejar toda esa vida atrás y perseguir otra cosa. Pero simplemente no lo pensé más. Dije, esto no es lo que quiero y simplemente voy a tomar la decisión y voy a lanzar. Es decir, el rato que decides dejar la universidad, no sabías para qué estabas dejando, simplemente era, no quiero esto, pero no sabías realmente qué buscabas o si ya tenías una idea, qué pasó el rato que dejaste la universidad. Yo tenía como una pequeña idea, porque igual en ese periodo universitario yo tuve la oportunidad de entrar a una organización que se llama IESEC, que es una organización sin fines de lucro que desarrolla liderazgo en los jóvenes alrededor del mundo mediante experiencias de voluntariado. Entonces, eso es lo que yo hacía, digamos, en los últimos 2 semestres de la universidad. Me metí a la organización y a la vez estaba estudiando. Entonces yo como me enamoré un poquito de toda esa filosofía que tenía IESEC, entonces yo en esa parte, digamos, me involucré un poquito más y digamos que tuve como esa pequeña chispa de decir como que sí, esto me gusta realmente y yo quiero Ujú. continuar con esto. Pero al ser una organización sin fines de lucro, o sea, obviamente no era un trabajo y no era como una visión a largo plazo que yo tenía. Entonces no le podía ver a IESEC como un trabajo o como parte de mi futuro. Entonces igualmente como decidí dejar la organización. Entonces literalmente, o sea, no solo abandoné a IESEC, abandoné la universidad también. Pero, ajá, o sea, solo tenía como una pequeña idea, pero no sabía qué iba a hacer después de tomar esa decisión. Tenías la idea que te gustaba el voluntariado, te gustaba un poco el tema de las salidas que hacías con IESEC y eso. ¿Cómo fue que hizo clic desde que algo te gustaba hasta saber, bueno, eh, ya, esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona? ¿Te pasó eso? Bueno, primero, no sé si te pasó eso o no, y si es que sí, cómo fue que sucedió? A ver, yo creo que, digamos, todo eso sucedió justo, o sea, en el 2019, que yo estaba cursando último semestre, también estaba en la organización, pero después de eso, al abandonar la organización de IESEC, igualmente los chicos me contactaron para que yo pudiera hospedar una chica que venía de Estados Unidos. Entonces nosotros también no solo mandábamos, digamos, a chicos de intercambio a otros países, sino que también recibíamos a otros chicos, digamos, de Europa, Estados Unidos, de Sudamérica, Ujú. acá en Ecuador, y que ellos también podían realizar su experiencia de voluntariado aquí en Ecuador. Entonces simplemente me contactaron y yo dije como que sí, o sea, yo
Ujú. quiero hospedar, digamos, a alguien más en mi casa porque ya tuve esa experiencia también. Entonces vino esta chica de Estados Unidos, yo la hospedé por 6 semanas que dura el programa Ya. y literalmente como esas 6 semanas cambiaron totalmente mi vida. Ujú. Entonces ahí yo le ayudé como en su proyecto y igualmente todos los chicos voluntarios tenían como los fines de semana, digamos, tiempo libre para visitar cualquier lugar. Ujú. Entonces, en ese momento yo, digamos, me convertí en su guía para literalmente viajar con ellos los fines de semana. Y digamos como que el grupo era tan unido que literalmente yo me enamoré de ese grupo y me enamoré, digamos, de todas las experiencias que teníamos cada fin de semana. Entonces yo estudiaba, digamos, de lunes a viernes, pero siempre esperaba como a que llegue el sábado para poder salir con ellos. Ya. Entonces, ajá, de ahí surgió como esta idea de seguir haciendo esa parte de los viajes y literalmente ahí despertó como esa pasión. Ya, entonces te diste cuenta que te gustaba esto de estar con la gente, mostrarle lugares, conectarte con ellos, hacerse amigos, todo este ambiente chévere, ¿no? De conocer gente de todo el mundo y que realmente se quedan siendo tus amigos por largo tiempo. Tal vez no cruzó por tu mente estudiar turismo o algo relacionado en los viajes, como es seguir estudiando, pero cambiar la rama de estudios, o era también que no querías el ambiente universitario. A ver, yo creo que nunca se me ocurrió, digamos, seguir esa carrera de turismo, Ujú. porque, digamos, desde que yo me gradué del colegio, yo no tenía una idea de qué estudiar. Yo simplemente pensaba como en ganar dinero, cuál es la carrera que me va a dar más recursos económicos a largo plazo, y dije como que sí, es ingeniería en biotecnología, porque justamente es como la parte de investigación, ser como la parte científica, no sé, o sea, yo también estaba tomándome la idea de seguir algo de hacerme doctor, médico, esas cosas, pero a la final, digamos, todo se dio para que yo entrara, digamos, directamente a la universidad a estudiar ingeniería y biotecnología, porque cuando yo di el examen para aplicar a las universidades, simplemente puse esa opción y no tenía otra más. Entonces era sí o sí ingeniería y biotecnología y me lancé para esa carrera, pero nunca me puse a pensar como si realmente eso me gustara, solo lo veía por el dinero. Y ajá, con respecto a lo que me decías, si es que alguna vez hubiese considerado seguir esa carrera de turismo, bueno, yo creo que tal vez si es que hubiese seguido eso, igualmente no hubiese, digamos, despertado como esa pasión, porque yo creo que más Ujú. bien fue un problema más del sistema educativo, o sea, de lo que yo percibí dentro de la universidad. Entonces, independientemente de la carrera que yo hubiese escogido, o sea, creo que hubiese sido el mismo problema, que yo veía como muchas enseñanzas teóricas, que a los Ujú. ingenieros y profesores no les apasionaba nada de eso. Y yo me decía a mí mismo como que, ¿cómo esas personas me pueden enseñar a mí si ellos ni siquiera son felices o hacen Tampoco, eso claro. que enseñan? Ajá, entonces dije como, no, esto está mal. Sí, ¿no? Todo el sistema que realmente te obliga un poco a aprender algo para ver cómo lo utilizas para que te retorne en dinero, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, lo que te pasó a ti cuando estabas en ISEG y cuando vino esta chica de intercambio, descubrir qué pasiones tienes, qué es lo que más te gusta y en base a eso ya ir a convertirlo en algo de qué vivir. Eh, y desde ahí, desde que despertaste o empezaste a despertar un poco en eso, ¿qué más continuó pasando hasta que llegaste a Gaviajando? A ver, o sea, yo creo que ese año del 2019 igual fueron de muchos aprendizajes, porque yo también, digamos, tuve la oportunidad de seguir viajando a otros países, porque igual tenía como esos contactos que justamente era por parte Ujú. de IESEC que yo tuve la oportunidad de conocer tanta gente y poder viajar a lugares, digamos, de manera gratuita, pero porque ellos me hospedaban a mí, entonces esa fue la forma. Pero después, digamos que acabó el voluntariado de estos chicos y, digamos, todos ellos se fueron.
un chico de Canadá me había invitado a Perú, o sea, ya independientemente de AICE, que ya no tenía nada que ver. Ya. Entonces yo le dije como que sí, o sea, yo, yo quiero como seguir viajando y todo eso. Y después de eso, como que ya tomé ya firmemente la decisión de abandonar la universidad, porque me dijo como que vamos a Perú y listo. Entonces era como justo la última semana, que era la parte de exámenes y todo eso. Entonces dije Ujú. como que no, esto es, no me siento bien con esto y simplemente lo voy a dejar y, y O voy a me acompañarle. matriculo o me voy a Perú, era entonces. Ajá, algo así. Wow, wow, qué Entonces, decisión, ¿no? ajá, sí. Entonces yo sí simplemente no me lo pensé y decidí como dar ese paso y Ujú. digamos como que fue el mejor viaje y fue digamos el último hasta que cayó todo este tema de la pandemia. Entonces literalmente no me arrepiento de haber hecho eso. Qué Y bien. justamente, ajá, cuando yo digamos volví de ese viaje de Perú, ahí sí como que llegué a casa, me sentía como totalmente vacío, yo no sabía lo que estaba haciendo porque ya había acabado, digamos, todas esas experiencias, había abandonado la universidad, justamente, Claro. digamos, estaba como en vacaciones, pero se supone que ya debía comenzar como la tesis y todo eso. Eh, y entonces, digamos, como que caí en un pozo de decir como que, ¿y ahora qué hago? No sé si es que regresar a la universidad o crear algo por mi cuenta, la verdad que no sabía qué hacer. Y en ese momento yo ya tenía, digamos, como esa idea de crear, digamos, Gaviajando hace más o menos, yo creé, digamos, una página web que tenía por marzo, por mayo más o menos del 2019, Ujú. pero simplemente era como un hobby, ajá, como simplemente como abrir la página web, escribir en el blog, pero algo más como de mis aventuras que yo estaba haciendo con los Ajá. chicos. Ajá, entonces yo simplemente escribía y nada más, pero nunca lo vi como esa parte del negocio. Y fue ahí cuando me di cuenta de que sí, esto es realmente lo que me apasiona y voy a retomar, digamos, esa parte. Entonces otra vez, digamos, me involucré como en escribir un poquito más, en buscar, digamos, estrategias de marketing y todo eso, Ujú. hasta que igual encontré, digamos, diferentes artículos y bueno, lo que yo más buscaba era en Pinterest, en esa red social y me involucraba un poquito más. Por el Y tema ahí yo de veía, fotos, de fotografía, ¿no? Que ahí es bien visual. ajá, la parte de fotografía, también artículos que yo sabía buscar ahí para que me dieran Ujú. algunos tips, digamos, más de posicionamiento SEO. Ujú. Y, y ahí yo veía que siempre se repetía una página web y siempre era como inteligencia viajera. Entonces ya dije como que, wow, ¿Qué es está en esto? todos lados. Ajá, ¿qué es esto? Y me voy a meter aquí. Y, o sea, los tips que daba eran súper prácticos. Yo igualmente empecé a seguir a esa página. Y en un artículo, digamos, me llevó a un video en YouTube que era una charla TED. Y esta charla TED era de Antonio G., justamente el fundador de Inteligencia Viajera. Ujú. Y literalmente, o sea, yo vi esa charla y me enamoré por completo como de ese mundo, como decía yo quiero esa vida, en verdad. Yo quiero como seguir viajando con lo que estoy haciendo, con lo que me gusta, perseguir mi verdadera pasión y todo. Entonces, digamos que encontré esa respuesta que yo estaba buscando de poder construir un negocio, pero que me permita viajar. Bien. Y yo creo que, no sé, es como que las cosas pasan por alguna razón. Y es Ujú. como que yo le encontré a Antonio y justo, digamos, como un mes o menos de un mes más o menos, estaba esta invitación al training online gratuito de la Escuela Nómada Digital, que justamente yo no tenía Justo. idea de qué significaba eso, pero sí que conocí a Antonio, entonces dije, como es el organizador de inteligencia viajera, entonces dije, yo voy a confiar en él porque he visto su Claro. trabajo y lo que hace, entonces yo le Ujú. estaba siguiendo y aplicaba lo que él decía, entonces sí veía como que era una persona confiable. Entonces yo Tomaste decidí el como, training. ajá, accedí como a ese training y de ahí eran como los 4 videos y yo desde el primer video como me enganché totalmente porque era como que ese mensaje directamente me estaba llegando a Como que mí. te estaba hablando a ti, ¿no? Ajá, como que justo me cayó en el momento y
o sea, Antonio me enseñaba, digamos, tenía un enfoque diferente para cada tipo de avatar. Entonces a mí, digamos, el mensaje que más me llegó no era tanto la parte que decía de vivir viajando, sino Ujú. más la parte de que tú no sabes qué hacer con tu vida y, digamos, este es el camino para dejar de saber qué hacer con tu vida. Porque En- justamente tú te encontrabas en ese punto, ¿no? sí, entonces yo creo que, ajá, yo también necesitaba, digamos, seguir viajando y todo eso, pero, digamos, ese mensaje no me transmitía mucho, sino que el otro mensaje, el de decir como que este es el camino y que esto es para ti si es que tú quieres construir algo por tu cuenta y dejar de saber qué hacer con tu vida. Y eso Entonces, era eso era justo, lo que yo justo lo tenía. que querías. Y bueno, Y desde que viste los videos, ingresaste a la escuela, por supuesto, porque de ahí es de donde nos conocemos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tu proyecto es- fue como que dijiste, esto es lo que quiero y voy a empezar este proyecto y después ya tengo este proyecto? ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento? ¿Cómo fue ese proceso? eh, yo había entrado en octubre del 2019, Ujú. entonces pasó un mes y medio más o menos, o sea, no fue mucho, que yo avanzaba súper rápido, o sea, porque era lo único que tenía que hacer. Entonces yo consumía contenido, pero, o sea, yo me había dicho a mí mismo que, digamos, digamos, es como todo o nada. Entonces yo decidí como involucrarme totalmente en esto. Entonces no iba a ser como en la universidad, que tal vez veía alguna clase y no aplicaba absolutamente nada o me desconcentraba o lo que sea. Ahora tenía como otra visión de decir como que, ok, voy a ver los videos, pero en verdad voy a tomar acción y en verdad voy a hacer que esto suceda y generar un cambio de verdad. Entonces ahí yo Claro. me involucré 100% en esto y dije como que, ok, voy a ir paso a paso, voy a seguir todas las instrucciones, me voy a dejar ayudar porque también tenía mi tutor Ujú. y justamente iba paso a paso, él me iba ayudando y yo creo que fue la parte más importante, la de la creación del propósito, que yo tuve que hacer una retrospectiva más o menos de toda mi vida, Mm. qué era lo que realmente me apasionaba. Entonces, lo que a mí me sirvió es como visualizar hacia atrás y ver como esas experiencias que yo tuve en el pasado y qué es eso que tú harías independientemente si es que te pagaran o no, o sea, qué harías Ujú. gratis. Entonces ahí yo dije como que desde bien niño yo ya estaba viajando Viajar. o digamos esa parte de que yo sí que grababa videos y todo eso, pero... Ay, espérame, me Ujú. están... Ay, Le justo pauso un llegaba. ratito, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ya, ok. Bueno, hubo un pequeño corte técnico ahí justo en la parte más emocionante. Nos estabas contando que encontraste que tu pasión eran los viajes. Ya, entonces justamente esa parte de que yo tuve que hacer como la retrospectiva de toda mi vida y entonces iba viendo como que paso a paso, digamos, desde la parte de la niñez, luego la adolescencia, Ujú. luego esta parte igual de la universidad. Entonces igualmente yo tuve como un pequeño viaje que hice para estudiar inglés en Estados Unidos. Ujú. Entonces igualmente como fue esa primera experiencia de estar con gente de diferentes países, yo solamente me comunicaba con ellos en inglés, entonces era Ujú. sí o sí salir de la zona de confort para Claro. poder comunicarte, ajá. Igualmente aprendí como un montón de cosas, o sea, no solo el idioma, sino también las culturas de otras personas, como a comunicarme, digamos, de manera global, o sea, porque a veces, digamos, tenemos como una forma de comportarse, digamos, de acuerdo a nuestra propia cultura, pero cuando estás compartiendo con personas de diferentes países, te conviertes como en ese ciudadano global Claro. y vas conociendo a diferentes personas y te tienes que comportar como de, digamos, de diferente manera. Como un comportamiento, no sé, neutral, ¿no? Te quitas un Ajá, poco esa vestidura de soy ecuatoriano y los ecuatorianos decimos así, hacemos así, comemos así. Y cuando ajá, eres ciudadano del mundo, a veces piensas,
bueno, ¿será que esta palabra también se dice así o esta expresión o tendrán esta forma de hacer chistes, no sé? Entonces, bueno, yo lo veía así. Y después de eso, como que también vi esa parte universitaria, digamos, en qué momento yo me desvía, digamos, del camino. Ujú, Entonces, sí me demoré como un poquito en tratar de encontrar, digamos, esa pasión, porque yo después de eso, bueno, me metí a la organización de IESEC, ujú, yo también tuve ese viaje de voluntariado. Entonces ahí yo recordé de que yo siempre tuve como esa parte de los viajes y también conocí a diferentes personas de diferentes culturas. Entonces ahí nació como la idea de que sí, esto es realmente lo que me gusta, porque cuando yo estaba en la organización de IESEC, literalmente, o sea, es una organización sin fines de lucro y yo lo hacía porque me gustaba. Entonces yo quería como transmitir ese mensaje de que yo había vivido una experiencia inolvidable y yo iba a ayudar, digamos, a otras personas a que hagan lo mismo, ujú. que ellos también vayan de viaje de voluntariado porque es una experiencia que les cambia totalmente. Y después de eso, o sea, yo me involucré no solamente en la parte de enviar chicos de Ecuador a otros países para que vayan de viaje de voluntariado, sino también a recibir los chicos extranjeros en el Ecuador para que puedan disfrutar de su experiencia aquí en Ecuador, como yo también lo vivía allá en Argentina. Entonces ahí yo me dije como que todo esto, o sea, simplemente lo hacía porque me gustaba y porque en verdad tenía ese para qué y esa razón de estar en la organización que yo tenía, que justamente era de dejar ese mensaje, de seguir conociendo personas, de seguirme desarrollando personal y profesionalmente. Entonces ahí yo dije como que esto es lo que quiero, o sea, más se relaciona con la parte de viajes y con lo que yo estaba haciendo en IESEC. Y Y entonces, justamente, ajá. en Gaviajando, ¿qué era exactamente lo que tú ofrecías? ¿Cuál era tu servicio o tu producto? Sí, al principio yo tenía la idea como hacer este tipo de viajes, digamos, transformacionales, digamos, como Ujú, combinar aventura y un poquito en la parte personal. O sea, no tanto una experiencia de voluntariado, sino más como de cambiar a las personas. Como que tal vez si es que están en un país diferente no se atreven a hacer cosas que no hacen normalmente en su país. Entonces yo también como que cuando estoy, digamos, en otro país, literalmente me involucro más con las personas. A veces no soy, digamos, tan introvertido como me ven aquí. ujú. Entonces literalmente yo soy otra persona totalmente diferente. Entonces eso es lo que yo quería transmitir en el viaje. Que alguien que haga este viaje se convierta en otra persona literalmente y que viva, digamos, esa experiencia inolvidable. Me decía, un viaje transformador a través de conocer gente y de la aventura, más Ujú. o menos. Sí, ok. ¿Y qué pasó entonces con estos viajes? Porque me dices que tu proyecto lo tenías listo más o menos a inicios de 2020, ¿sí? Y estabas ya ofreciendo los viajes, llegaste a hacer uno de estos viajes. ¿Qué ocurrió? Porque todos sabemos lo que pasó más adelante en el del 2020. Y a ver, o sea, yo creo que, digamos, las cosas suceden por alguna razón. Entonces, es cierto que si que tú tomas, digamos, alguna decisión en concreto, sí que te puede cambiar la vida tomar esa decisión. Pero a veces, como te decía, o sea, las cosas pasan por algo y no importa la decisión o el camino que tú tomes, siempre van a llevarte al mismo resultado. Ujú. Y este es el caso de lo que pasó con este tema de la pandemia. O sea que no importa si es que yo me hubiese quedado en la universidad o haber tomado esta decisión que yo tomé, sea como sea, iba a pasar este tema de la pandemia. Claro. Entonces, ajá, entonces como que la vida me estaba diciendo, te voy a poner un reto, digamos, en este camino, Mm. porque ¿Y qué reto, no? eh, sí, y era, o sea, yo lo veía como un reto porque yo, bueno, yo tuve que conversar, digamos, con mis padres para que me apoyaran con todo este proyecto.
Entonces, digamos que yo tenía, digamos, esa ventaja de tener el tiempo para dedicarle a mi proyecto y también tenía el apoyo de mis padres, digamos, en la parte económica. Ujú. Entonces, es, digamos, como todo el mundo quiere eso, como tener el tiempo y Claro. tener el dinero para hacer todo esto. Entonces, digamos que esa era la pequeña ventaja que yo tenía y por eso es que creo que pasó todo esto, porque la vida me estaba diciendo como que, No ok, es así espera, tan fácil la o sea, vida. no es, ajá, sí, no es así y yo quiero ver cómo, digamos, logras atravesar distintos obstáculos y distintas adversidades para ver tu personalidad y tu mentalidad en este camino. Entonces yo creo que por eso pasó, digamos, lo que pasó, para ponerme, digamos, un obstáculo y ver si es que realmente era mi pasión y si es que realmente yo no iba a abandonar. Ujú. Y justamente es lo que pasó, o sea, pasó esto y yo no me marché para atrás, literalmente, o sea, tenía tan fuerte, digamos, ese Ese propósito y ese propósito, sueño, claro. ajá, que me hizo decir como que, ok, pasó esto, pero ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo encuentro la solución? Entonces, en lugar de parar todo lo que yo ya había construido, dije, Claro. como no, yo voy a cumplir sí o sí mi propósito y mi sueño y voy a darle la vuelta y buscar una solución a todo esto. ¿Y cuál fue Y esa solución entonces? Porque me imagino que eh, ahorita la gente ya de estar, que está viendo esta entrevista, de estar diciendo, bueno, ¿cómo logras afrontar de esa manera una crisis tan grande? Y tú nos dices, bueno, es solamente un bajón en el camino, no me paré, tan natural tú. Entonces, cuéntanos cómo fue que le diste la vuelta y lograste seguir adelante. yo creo que también fue un poquito conocer a mi mercado, cuál era el mercado que me estoy involucrando, porque Ujú, cuando yo hice el primer lanzamiento, sí que vendí, o sea, sí que quería vender, digamos, esa parte de la experiencia de los viajes. ujú, Pero a partir de eso también noté que las personas, digamos, quieren viajar, pero por su cuenta, y también les interesa más la parte de generar ingresos mientras están viajando. Entonces yo dije como que, ok, esta es la solución, o sea, ese es el problema que tiene la gente y tú como emprendedor debes aportar valor para solucionar ese problema. Entonces, si es que mi mercado me está diciendo de que ellos necesitan una estrategia de generar ingresos mientras viajan, o sea, yo se los voy a dar. Entonces, es justamente ese giro que yo le hice de pivotar un poquito de la parte de viajes para nomadismo digital, que es justamente la parte de generar ingresos mientras estás viajando y poder trabajar desde cualquier lugar. o sea, qué importante lo que dices, ¿no? Escuchar lo que te decía tu audiencia, lo que te decía la gente y salir un poco del egocentrismo, ¿no? A veces tú dices, no, es que yo quiero vender un viaje a Ecuador y ahora que vino la pandemia ya no puedo vender mi viaje a Ecuador, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? En lugar de hacer eso, simplemente te pusiste a escuchar a la gente que te estaba siguiendo, a tu comunidad y te diste cuenta que había otra forma de ayudarle. Ujú. Qué bien. Entonces, ajá, en ese momento igualmente yo me lancé directamente cuando todo esto estaba pasando y veía un montón de gente como que se interesaba en esto. Entonces dije como Ujú. que sí, o sea, esto Porque es, tuvo un boom, pues también. ajá, porque todo el mundo ya se estaba dando cuenta de la parte digital y ahora qué hago, me quedé sin trabajo y todo eso. Claro. Entonces, no era un momento, digamos, como que de parar y quedarse para atrás, sino como que de empujar un poquito más y de generar, digamos, esa autoridad que yo estaba buscando, de no, digamos, no abandonar, digamos, en tiempos de crisis o lo que esté pasando, Ujú. simplemente que voy a empujar y, porque todo el mundo decía como que ahorita no es el momento de estar invirtiendo en publicidad o y ahora qué hago en este tema de la pandemia, cómo hago mi proyecto, cómo pivoto, cómo doy mi mensaje. Entonces yo Ujú. justamente estaba tratando de buscar esa solución para meterme en el mercado justamente cuando estaba pasando todo este tema. Entonces yo estaba leyendo como a otros referentes, yo había encontrado un australiano, Ujú. entonces igualmente me identifiqué un poquito con él y su filosofía que tenía de tomar acción independientemente de cualquier situación en la que te encuentres. Y eso es justamente lo que hizo, o sea, yo empecé a seguir a él también y Ujú. él decía como que simplemente es seguir haciendo lo mismo,
pero pivotar un poquito tu mensaje. O sea, en vez de decirle a la gente como que vas a conseguir tal cosa, le pones, vas a conseguir esta, digamos, esta solución, pero le vas a poner incluso durante una pandemia o incluso durante unos momentos de crisis. Entonces, es cuestión como de actualizarte y adaptarte a la situación que estamos viviendo. Claro, claro, te supiste adaptar a qué era, primero qué era lo que necesitaba la gente que te estaba siguiendo y la otra cómo necesitaba que se lo comuniques, ¿no? Para que puedas llegar con ese mensaje y un poquito que la gente se deje ayudar también, porque me imagino que el público también estaba, bueno, lo he visto, ¿no? Estaba paralizado, no, la gente al comienzo no quería tomar acción en nada, se paralizaron muchos proyectos. Y incluso yo también sufrí un parón en mi proyecto, en mi negocio relacionado al turismo y a los viajes por este miedo a accionar durante crisis, ¿no? Ujú. Pero Gaby, cambiando un poquito el tema, me contaron por ahí que querías volver a organizar un viaje. ¿Qué hay de cierto? Yo creo que es como 100% cierto, porque yo te diría, digamos, que esta es una situación momentánea, o sea que al final del día esto va a pasar, tarde o temprano igual, digamos que todo va a volver a la normalidad, entre comillas, y es mejor estar preparado para, digamos, las situaciones futuras. Entonces, lo que yo estaba viendo es que, digamos, los viajes van a explotar ya después de todo esto. Y Claro. yo sí que lo estaba notando, digamos, en otros proyectos que igualmente están involucrados con la parte de la escuela, que yo he visto a tutores que se enfocan, digamos, en esta parte de viajes. Y yo vi que como ya, digamos, se podía viajar, creo que era el proyecto de pasaporte solidario a los Ujú, viajes a Kenia. ujú. Entonces yo vi que ya se abrieron fronteras y que ya era seguro viajar. Entonces yo estaba inscrito, digamos, en esa newsletter. Ajá. Ajá, entonces ahí me llegó como la notificación y vi el mensaje diciendo como que ya se cerraron las plazas y ya se acabaron todo esto, ya vendí no Wow. sé cuántos viajes. Entonces yo dije, sí, o sea, esto va a explotar sea como sea. Entonces Claro, claro, debo total. estar, La ajá. gente está esperando que les liberen, que nos liberen para, y me incluyo, ¿no? Para poder salir, sea cerca, sea lejos, no importa, ¿no? Es ese destino con el que nos quedamos con las ganas o esa experiencia o esos amigos que queremos ver, estamos realmente esperando, ¿no? Y como tú dices, Ujú. va a explotar. ¿Algo Sí, que nos puedas adelantar o todavía está en organización, todavía está un poquito en secreto el tema o ya nos puedes contar un poco más de qué es lo que se viene para Gaviajando? ahorita, digamos, estoy haciendo una planificación del próximo año, Ujú, porque digamos que este año fue como de aprendizajes, de encontrarme un poquito a mí mismo, qué es lo que quería en verdad, digamos, de aprender, digamos, todas las estrategias de marketing, la parte de lanzamientos. En sí fue, digamos, como un proceso de aprendizaje y de creación, pero yo creo que el siguiente año más se enfoca en la parte de crecimiento. Y eso es lo que yo quiero, o sea, porque ahorita ya me involucré como a hacer las cosas, digamos, más de manera esquemática, yendo paso a paso, porque yo ya tengo la hoja de ruta, pero es cuestión de organizarme un poquito para ejecutar diferentes tareas. Entonces, ujú, justamente me involucré como más la parte de planificación para ver cuáles son las tareas que voy a tener que hacer el próximo año, que me van a generar, digamos, retorno de la inversión que hice ujú, y que también ayude a generar esa autoridad que yo quiero encontrar también. Entonces, el plan, digamos, está enfocado más en la creación de contenido, pero ujú, también a, digamos, a seguir haciendo la parte de los lanzamientos y conjuntamente con esta parte de viajes. Entonces, digamos, en la parte de viajes todavía no está una fecha clara, pero yo quiero seguir como planificando la experiencia y tenerlo como todo listo, implementado, digamos, en la parte presencial más que todo,
de ir a buscar los lugares, cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor viaje, qué es lo que estoy buscando. Y en base a eso ya tener como el plan listo y poner una fecha ya para en verdad lanzar ese viaje que quiero que se haga realidad. No, sí, se va a hacer, seguro que sí. Estás ahí entonces en fase de planificación y apenas se pueda nos enteraremos ya cuál es la fecha de tu viaje. Gaby, tus viajes son para enamorarte no solo de los lugares, sino de la gente que conoces. Sé que tus viajes le pones mucho énfasis a esta parte de enamorarte de la gente porque es lo que te pasó a ti. ¿Con qué tipo de gente te gusta viajar? Bueno, a mí, digamos que es como ese tipo de gente que no le tiene miedo a nada y que va, digamos, a la aventura y le gusta lo desconocido. Entonces, justamente esto me pasó con el último grupo que yo tuve la oportunidad de viajar alrededor de Ecuador. Ujú. Entonces, yo planificaba, digamos, todo el viaje, pero a ellos no les importaba como el lugar, no les importaba la comida o qué esperar. Simplemente yo les decía como que vamos a este lugar y todos decían en grupo como que vamos, o sea, no les importaba, pase lo que pase, íbamos a ir al viaje. Entonces me gusta convivir con ese tipo de personas que no le tienen miedo a nada, que les gusta hacer cosas nuevas, porque es lo que a mí también me gusta, y involucrarse con la cultura de la otra persona, porque cuando tú estás en un grupo donde las culturas son diferentes, sí que pueden haber, digamos, algunos roces Claro. entre culturas. Ajá, pero en este caso yo tuve un grupo como súper amigable de que en verdad se comunicaban, en verdad querían como conocer a profundidad cuál era la situación del país de cada uno. Y fue tanta, digamos, esa relación, igualmente que todavía tenemos el grupo de WhatsApp entre todos, Qué siempre nos bien. comunicamos, tenemos como reencontrarnos en otro momento, digamos, en otro país. Y estábamos, digamos, haciendo una planificación de hacer el reencuentro en Colombia, pero justo que hay este tema de la pandemia, no lo Claro, pudimos sí. hacer. Sí, sí, entonces, como decíamos hace un rato, pero la gente está esperando, entonces seguro que ese encuentro también se va a dar. Bueno, así que si hay alguien que está viendo esta entrevista y que es un viajero que no le tiene miedo a nada, que le gusta experimentar, conocer gente de diversos países y no va a hacer problemas, sino más bien va a aportar y lograr crear esa comunidad, ese grupo de amigos que quieren después otra vez volver a viajar juntos, reunirse. Si es que hay alguien así escuchándonos, Gaby, y está ya ansioso de saber cuál es el próximo viaje, dónde te pueden encontrar. Pueden visitar mi página web que es www.gaviajando.com y ahí pueden encontrar como todos los servicios y hay una parte igual de la parte de viajes que lo voy a poner como en la lista de espera si es que alguien quiere Claro. ya ponerse como en esos viajes si es que le interesa, entonces ahí va a tener la posibilidad de suscribirse para próximos viajes. Claro, y también decirles que si se suscriben para conocer de primera mano cuándo van a ser los próximos viajes, van a estar también recibiendo información de cómo poder vivir viajando y trabajar mientras viajas, ¿no? Que es el nomadismo digital, que es la otra parte del proyecto de Gabriel. Entonces es un dos por uno ahí. Aprendes cómo ganar dinero mientras viajas y también puedes ser parte de uno de estos próximos viajes. Gaby, quiero agradecerte mucho por la entrevista, pero antes de terminar, la pregunta sorpresa final, como tú sabes, mi proyecto se llama Guianza Libre. Yo sé que tú dejaste la universidad en parte para sentirte más libre y conectar con tu verdadera esencia. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, para mí la libertad, digamos, significa viajar más, o sea, literalmente encontrarte en otro ambiente que no sea el tuyo, tener la libertad, digamos, de trabajar desde cualquier lugar, de conocer diferentes personas, diferentes culturas. Entonces, para mí es esa libertad de abrirse a un nuevo mundo,
abrirse a lo desconocido y de verdad como de seguir aprendiendo cosas nuevas y también como de generar un impacto positivo mientras tú estás viajando, porque no solo se trata de, digamos, conocer el máximo número de lugares, sino en verdad tener un propósito para viajar. Qué bien, qué chévere lo que nos dices, Gabriel. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, voy a dejar linkeado toda tus medios de contacto para que te puedan encontrar, para que se lleven también ese súper regalo que tienes en tu página web con ideas de cómo poder llevar esta parte de vivir viajando. Eh, y nada, pues muchas gracias de nuevo, qué gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias, Clau, por la invitación y nada, agradecerte nuevamente y espero que nos reencontremos en otro momento. Seguro que sí, nos vamos a reencontrar viajando. Chao, chao. Chao. Y